tema 2, que os había comentado sobre lo que es el tema de la comprobación de estanquidad de un tallo. En este caso vamos a mostrar el método a través del procedimiento que nos dice en la norma UNE 60670-4, que nos dice que cuando la MOP o la presión máxima de operación tiene un tramo de presión, debemos proceder por el procedimiento de presión de prueba, ¿vale? Entonces vamos a ver que en este caso, si os acordáis, la última vez que lo vimos, la MOP tiene 2 bares, ¿vale? Bien, si supondríamos que en esta instalación es nueva, ¿vale? La red de gas, como por ejemplo Energía, a través de la ubicación que tuviésemos, en este caso, nos dirían que en esa zona, bueno, pues tenemos 2 bares, ¿vale? Y hemos comprobado a través de una aguja manométrica en una toma de tipo Peterson que sí efectivamente lleva 2 bares. Pues vamos a hacer ahora la prueba de la acometida interior o del tallo. Vamos a ver, en este caso cerramos con este mecanismo que estoy aprovechando porque estamos en un taller de formación y he cerrado, ¿vale?, el tramo desde la acometida, desde la llave de acometida interior, ¿vale?, hasta la llave Ruma. Bien, voy a aportar en este caso una presión para un alta de instalación. Entonces, a través de la norma me dice que debería tener 7 bares por tener un MOP de 2 bares, es decir, en un tramo de 2 a 5 bares la presión de prueba debe de ser 7 bares. Bueno, pues voy a suministrar a la instalación aire comprimido, ¿vale?, a más de 7 bares. Bueno, pues ahí tengo algo de 6 bares. Quiere decir que en este caso, ¿qué es la presión de prueba? Que deberíamos tener un tiempo de comprobación, en este caso de 60 minutos o 1 hora, ¿vale?, a un caudal inferior de 150 metros cúbicos hora. Si acaso, por ejemplo, tuviésemos una bajada en este caso de presión, pues supondríamos que en este tramo, desde la llave de acometida interior hasta la llave Ruma, hay una fuga. Entonces iríamos a comprobar con el agua fogonosa. Entonces echaríamos en todos los tramos susceptibles a que haya fuga, ¿vale? En principio esta zona que veis es enterrada, cosa que esto es una simulación, pero deberíamos usar siempre agua jabonosa, que es básicamente un Fairy, y vemos que en este caso, en principio, no tiene una fuga evidente, ¿vale? Pues nada, chicos, eso es la parte del tramo del tramo de acometida interior o del tallo, ¿vale? Comprobación de estanquidad. Pues nada, gracias, un saludo.